Es una gran alegría estar acá, aunque sea de manera electrónica, en el Simposio Internacional sobre Caballería Espiritual y la reunión de MIAS Latina. Yo le quiero agradecer a mis colegas Pablo Beneito y Francisco Fernández Albarracín de manera muy especial que me hayan convidado a este encuentro. Muy bien, les voy a hablar de caballería espiritual, el caso de Don Quijote ante la caballería espiritual de San Juan de la Cruz. Primero un poco de historia. Vamos a hablar del traslado del cuerpo de San Juan de la Cruz de Úbeda a Segovia. Estamos en medio de una noche oscura de 1593. En medio de una medianoche oscura, pues tenemos documentados los hechos históricos. El cuerpo de San Juan de la Cruz es trasladado sigilosamente por despoblados desde Úbeda, donde había muerto, hasta Segovia. El alguacil de corte, don Juan de Medina, custodia los restos junto a los guardias que lo conducen en una litera. Al llegar a Martos, se les aparece un hombre que les grita a grandes voces: ¿dónde lleváis ese difunto? Dejad el cuerpo del fraile que lleváis. La aparición causó gran susto en el alguacil y sus compañeros, que se les espeluzaron los cabellos. Estoy citando el documento de Fernández Navarrete. Más adelante en el camino aparece otro hombre que vuelve a pedir cuenta al séquito de lo que llevaban e insiste en interrogarlos. En medio de tantos encuentros tensos, el conductor del féretro advierte que unas luces brillantes rodeaban la caja pequeña que contenía el cuerpo del santo. Yo acabo de estar en Segovia y he visto la caja donde trasladan el cuerpo de San Juan. La escena nocturna chispeada de extrañas lumbres evoca la aventura que le aconteció a Don Quijote con un cuerpo muerto. Yo estoy citando el texto de la primera parte del Quijote, capítulo 19. Unos enlutados llevan el cuerpo de San Juan de Baeza a Segovia, dentro de la ficción cervantina. Bueno, en medio de la noche, el hidalgo irrumpe en el séquito de los que trasladan, orando en voz baja y portando hachas encendidas, al misterioso muerto caballero. Noten que uso la palabra caballero, citando al Quijote. Importa tomar nota de las palabras textuales de Don Quijote, ya que su manera de aludir al difunto como caballero no es casual. Él no sabe quién está en el féretro, pero lo llama caballero. El hidalgo enristra su lanzón enseguida, se coloca bien en la silla de Rocinante y alzando la voz reclama a los encamisados, así los llama, está refiriéndose, él tiene por tales a los sacerdotes que iban con sobrepellices escoltando el cadáver, y les dice: deteneos, caballeros, y dadme cuenta de quién sois, de dónde venís, a dónde vais, qué es lo que en aquellas andas lleváis. El interrogatorio de Don Quijote concurre muy de cerca con lo que testimonian los primeros testigos que depusieron acerca del traslado del cuerpo de San Juan de la Cruz para su proceso de beatificación. En el traslado histórico de San Juan surgen estas voces de personas misteriosas que reclaman información. Tiene la pregunta: ¿habrá tenido noticias Cervantes del traslado surrepticio de los restos del reformador? Así lo creen muchos cervantistas a partir del estudio de Martín Fernández Navarrete de 1819, que propone la conexión entre el traslado histórico del reformador a Segovia y el capítulo 19 del primer Quijote. Es muy probable que Cervantes se enterara de los hechos, ya que estuvo en Úbeda para sacar trigo en 1592, al año siguiente de la muerte del fraile, y poco antes de que llevaran a hurtadillas su cuerpo a Segovia al filo de la medianoche. Los acontecimientos fueron muy notorios. Es que se trataba del compañero de reforma de Santa Teresa, muerto en olor de santidad y autor de una obra mística sin precedentes en la península. Este traslado clandestino de su cuerpo suscitó gran tensión entre Úbeda y Segovia, donde se le lleva en secreto tras morir inesperadamente de unas calenturas pestilentes. Tomemos nota de la causa de defunción de Fray Juan de la Cruz, porque volveré a ella. Doña Ana de Peñalosa, la destinataria de la llama de amor viva, es quien planifica la remoción del cuerpo de San Juan del convento ubetense donde yacía enterrado. La devota viuda quería que descansara en el monasterio que había fundado en su Segovia natal,
junto a su hermano don Luis de Mercado. La empresa no sería sencilla, dada la oposición de Úbeda a rendir sin más la reliquia del cuerpo del santo. Pero cuando éste muere, doña Ana hizo las diligencias con el padre Nicolás de Jesús María, vicario general de la Reforma, para que llevaran discretamente el cuerpo a Segovia. El traslado iba a ser llevado a cabo a los 9 meses de muerto el reformador, pero se descubre que el cuerpo estaba, y estoy citando, tan incorrupto y con tal fragancia que suspendieron la traslación. Ya en 1593, Medina Ceballos, el alguacil de corte, halló que el cadáver estaba más enjuto, aunque siempre fragante, y le acomodó una pequeña caja de madera para mayor disimulo. La caja, como les dije, es muy pequeñita donde trasladan a San Juan. Pero Úbeda no se resigna al despojo y entabla pleito con Segovia, y la desavenencia llega hasta Roma. En 1596, Clemente VIII expide un breve apostólico mandando que se restituya el cuerpo a Úbeda. Aunque el obispo don Bernardo de Sandoval ordenó cumplir el breve, quiso tratar el espinoso asunto de manera amistosa, por lo que el hecho consumado del traslado se impuso a la larga y Úbeda se conformó con que le fuesen devueltas solamente una mano y una tibia del reformador. Esas las vi yo en Úbeda porque allí las mantienen. Bien, pero Cervantes conoció bien el misticismo y a los místicos españoles. Es interesante que es muy poco probable que un litigio tan agrio como el del traslado del santo pasara desapercibido por el autor del Quijote, que fue, como dije, un gran admirador de los místicos españoles. En la Galatea entona un panegírico a Fray Luis de León. Cito un verso: Fray Luis de León es el que digo, a quien yo reverencio, adoro y sigo. Otro tanto sucede con Teresa de Jesús. Cervantes compone una canción en la que celebra nada menos que los éxtasis místicos de la reformadora. Curioso porque Cervantes parecía una persona más bien laica, sin intereses espirituales, pero he aquí que era un devoto de los místicos. Las revelaciones místicas teresianas que Cervantes celebra dejan ver que no estaba ajeno a los altos misterios del alma. Sospecho que los textos de San Juan, que circulaban manuscritos, también llegarían a su atención. Es posible que conociera estos códices a través de su hermana Luisa de Belén, quien fue monja en Alcalá de Henares, que era donde San Juan era rector. Las alusiones obsesivas de Cervantes al léxico encriptado de la noche oscura de San Juan parecerían también delatar un conocimiento preciso de la obra sanjuanística, como proponen Vicente Gaos y Arturo Marazo, que descubren las huellas del vocabulario nocturno de San Juan en la salida de Don Quijote, que la hace de noche en busca de aventuras en el capítulo 2 de la primera parte. James Ifland, por su parte, ya asocia la escena del traslado del cuerpo muerto con el vocabulario técnico de la noche oscura de San Juan. Lo exhaustivo de su análisis me excusa de llevarlo a cabo aquí a mi vez, pero hay que decir que cualquier persona familiarizada con los versos del santo reconoce que Cervantes tendría que estar aludiendo a la obra del reformador. Claro que lo hace entre líneas, pues por aquellos años era asunto espinoso citar a San Juan, que fue impugnado incluso post-mortem por sus paralelos con el movimiento alumbrado. A mí me parece muy tremendo, en el fondo muy conmovedor, que los que imitan a San Juan o lo citan nunca lo hacen por nombre, porque era muy peligroso mencionarlo. Seguidores como Fray Agustín Antolínez, Sor Cecilia del Nacimiento, incluso el heresiarca, lo pongo entre comillas, porque ya lo han sacado de hereje, Miguel de Molinos, aluden a San Juan, pero no lo citan por nombre. Cervantes, como estos discretos espirituales, no dudó en establecer un diálogo encubierto con el reformador en el episodio del cuerpo muerto. Las repeticiones obsesivas del vocablo noche delatan una cita literaria consciente. El novelista parecería remedar la factura textual del poema La noche oscura, en la que San Juan, al repetir una y otra vez la voz noche, indica que alude a un símbolo místico técnico, no al simple final del día. Por más, la voz aventura que usa Cervantes una y otra vez, que puntea el pasaje de su novela, remeda fonéticamente la ventura
con la que la amada Juan Cruciana inicia su recorrido nocturno en busca de su amado. Pero el júbilo del poeta de Fontiveros, él alude a la dichosa aventura, noche dichosa, noche amable más que la alborada, contrastan totalmente con el horror y espanto que sienten los personajes cervantinos al sumergirse en las tinieblas. En esta escena de Cervantes, Sancho tiembla como un azogado que tiene, y cito, frío de cuartana, ante la extraña escena que él tiene por sobrenatural, porque los enlutados, los sacerdotes con hachas encendidas, orando quedamente, les recuerdan la estantigua, es decir, un cortejo de almas que andan de noche por el bosque. Es una escena escalofriante en el Quijote. Al propio Don Quijote, que se le erizan los cabellos de la cabeza, se le antojan que este séquito de sacerdotes son satanases del infierno. Tendré más que decir sobre este miedo. Tengan en mente la palabra miedo del hidalgo porque es muy elocuente. El narrador cervantino subraya la oscuridad envolvente de la noche quijotesca. Y cito, la noche se cerró con oscuridad. Vuelvo a citar, era la noche, como se ha dicho, oscura. Las tinieblas de esta noche, la oscuridad de la noche no les dejaba de ver cosa alguna. Hasta aquí Cervantes. Con razón concluye Iffland que es la noche más oscura de toda la obra del Quijote. También San Juan de la Cruz insiste en lo cerrado de su noche. La esposa itinerante va a ciegas, sin mirar cosa y sin ser vista por nadie. Solo que, paradojalmente, contrario a los personajes cervantinos, la esposa de la noche oscura se deleita con las tinieblas. El nocturno cervantino está tachonado de luces ultramundanas que lo hacen muy amenazante. Y cito, una gran cantidad de lumbres que no parecían sino estrellas que se movían, puntean la oscuridad y paralizan de miedo al amo y al escudero. No hay que olvidar que el término lumbres que usa Cervantes se asocia con la secta de los alumbrados condenada por el Santo Oficio, vocablo que también utiliza San Juan de la Cruz. Estas extrañas centellas del texto cervantino nos vuelven a remitir al poema La noche oscura, sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía. San Juan está aludiendo a una luz sobrenatural suspendida en el interior del alma de la esposa nocturna que la guía hacia sí misma en un camino circular y místico. Pero Cervantes no solo parecería aludir a la misteriosa lumbre que convierte la noche oscura de San Juan en un prodigioso claroscuro, sino a la experiencia del traslado histórico del cuerpo del santo. Recuerden que llevaban hachas encendidas, estos encamisados cervantinos que llevan al muerto caballero. También las llevaban los guardias del cuerpo de San Juan de la Cruz para alumbrar el camino a Segovia, iban con unas hachas encendidas. No olvidemos el paralelo más significativo de todo, las luces muy brillantes que rodeaban al pequeño féretro improvisado, según testimonia el conductor de los restos del fraile de Fontiveros. También aquella medianoche histórica estuvo aureolada de centellas sobrenaturales y los contemporáneos del santo lo habrían comentado. Así que son dos escenas paralelas de claro oscuro, la de San Juan de la Cruz, la histórica del traslado y la cervantina. La incidencia de la aventura nocturna de Don Quijote deja ver que el episodio constituye una reflexión, entre otras cosas, sobre temas religiosos, eclesiásticos e incluso místicos. Ya sabemos que el hidalgo confronta con sus preguntas, lanza en ristre a los enlutados del cortejo fúnebre. Entiende que alguien ha matado al caballero que traen, por lo que el hecho requiere una venganza caballeresca. El enlutado caballero principal, atemorizado, es decir, un sacerdote encubierto, pica su montura para seguir adelante y evadir a este impertinente desconocido que es Don Quijote, pero la mula da con él al suelo. Don Quijote, encolerizado al no tener respuesta a sus preguntas, arremete con su lanzón al séquito, por lo que los encamisados huyen con sus hachas encendidas por doquier,
dibujando un simbólico cuadro carnavalesco de máscaras, una especie de claroscuro, todo muy de noche, con las hachas encendidas dispersas y en huida. La escena adquiere enseguida unos sobretonos eclesiásticos inquietantes. Don Quijote ha entablado batalla nada menos que con sacerdotes y ahora apunta sacrilegamente con su lanzón al bachiller Alonso López, que yace en el suelo con una pierna quebrada. El bachiller, que tiene órdenes sagradas, explica a Don Quijote que llevan al caballero, y así lo llama, que ha muerto en Baeza para enterrar a Segovia. Cervantes es discreto y no alude directamente a Úbeda, que es donde murió San Juan, y sitúa la defunción en la cercana Baeza. Pero prestemos atención, de otra parte, al adjetivo identitario que usa Alonso López para referirse al muerto de la litera. Se trata de un caballero, así lo llama él. Se podría pensar que debió haber sido otro sacerdote más, porque el séquito era de sacerdotes, pero no, nunca se explica esto. Se hermana de súbito así este caballero muerto con el hidalgo manchego, hijo de la caballería andante. Esta es una pista muy significativa. Todos admiten que el incógnito cadáver es de un caballero, aunque lo escoltan sacerdotes. Ante las insistentes preguntas de Don Quijote, que desea vengar la muerte de su alter ego muerto, López le informa que nadie lo ha matado, pues ha fallecido de unas calenturas pestilentes. Como se sabe, vuelvo a decirlo, de esas mismas fiebrecillas murió San Juan en Úbeda. La información paraliza a Don Quijote y dice: habiéndole muerto quien le mató, no hay sino callar. Contra Dios no hay batalla posible, por caballeresca que sea. El bachiller advierte a Don Quijote que había quedado excomulgado por poner manos violentamente en cosas sagradas, en otras palabras, porque lo agredió. Le cita en latín las disposiciones de Trento para tales casos, y resulta curioso que Don Quijote diga que él no sabe latín, cuando en otras ocasiones de la obra da muestras de conocerlo. En esa misma línea paródica y sirviéndose de una casuística eclesiástica bufa, el hidalgo argumenta a su interlocutor que no le había puesto las manos encima, sino el lanzón, es decir, que lo arremetió de lejos. Quizás el hidalgo sospeche que haya ido demasiado lejos en su sarcasmo casuístico, porque enseguida protesta de su catolicismo ortodoxo. Esto era muy peligroso por la censura de la época. Ustedes saben que a Cervantes le censuraron varios pasajes. Bueno, sus exageradas declaraciones no resultan convincentes de su catolicismo, porque es que Don Quijote nunca ha pisado un templo, y aunque se encomienda a Dios y a Dulcinea antes de acometer sus aventuras, nunca ha sido un caballero realmente piadoso. Nunca lo vemos rezar como Amadís de Gaula, que reza tanto. Veremos que la espiritualidad de Don Quijote en esta escena no será de corte ortodoxo, sino que incide en algo mucho más profundo que todos los amadises. Don Quijote se está enfrentando con lo sagrado, es lo que vamos a ir viendo. A todo esto, Sancho aprovecha para desvalijar las generosas provisiones de la sémila que traían los sacerdotes. El dato carnavalesco hace pensar que se trata de una sátira contra los primeros seguidores de la Reforma Carmelita, que habían traicionado desde temprano el ascetismo de su maestro Fray Juan de la Cruz. ¿Estará Don Quijote vengando al santo y defendiendo la reforma del Carmelo, ahora dada al exceso? Recuerden que él era un admirador de Santa Teresa. Ofende al alma erasmista del hidalgo el tráfico del cuerpo convertido en reliquia. Antierasmista, claro. Bueno, todo puede ser. Bueno, vamos a ver ahora los sobretonos caballerescos del episodio del cuerpo muerto. Y vamos a ver cómo Cervantes se enfrenta ante la caballería espiritual. Hasta ahora me he ocupado del diálogo intertextual de Cervantes con los versos nocturnos de San Juan y con el traslado histórico de sus restos a Segovia. Pero hay que decir que la crítica se ha detenido también en lo obvio, los paralelos que guarda el texto de Cervantes con el género de las novelas de caballería, que nos dan muchas pistas. Diego Clemencín destaca el posible diálogo que Cervantes sostiene con el Palmerín de Inglaterra, el Amadís de Gaula y la crónica de Don Floricel de Niquea. Cuando vemos el capítulo 72 del Palmerín, titulado
de lo que aconteció a Floriano del Desierto en aquella aventura del cuerpo muerto de las andas, las semejanzas saltan a la vista. Floriano del Desierto, vagando por poblados, ve venir en unas andas cubiertas con un paño negro que cubría a un muerto llevado por 3 escuderos. Fíjense el paralelo, ¿verdad?, con la novela cervantina. Al levantar el paño enlutado, descubre el cuerpo de un caballero, naturalmente un caballero, lleno de sangrientas heridas, y quiere saber, como Don Quijote, de quién era el cadáver que transportaban. Se entera de que se trata de Fortibrán el Esforzado, cuya muerte a traición había quedado sin venganza, que es la que quiere tomar Don Quijote. Floriano desea vengarlo, como Don Quijote quiso hacer con el muerto caballero. En el capítulo 43 del Floricel de Niquea topamos con otra extraña procesión que lleva en andas otro difunto. Cito: unas andas que 4 caballos llevaban, en la que iban 4 enanos. Las andas iban cubiertas de un tapete, y delante de las andas 2 fuertes jayanes iban armados, y detrás de ellos 12 caballeros. Esta procesión de seres físicamente desproporcionados parecería otra broma intertextual bufa de Cervantes contra los sacerdotes enlutados camino de Segovia. Los compara con gigantes, enanos, gente desproporcionada. Es una escena, realmente la escena de Don Quijote es muy sacrílega. Bueno, las citadas escenas caballerescas ocurren a plena luz del día, mientras que la del cuerpo muerto cervantino se distingue por su atemorizante oscuridad nocturna. Cervantes apaga la luz, ¿verdad? Nos pone de noche. Es de interés aquí otra fuente que esgrime Arturo Marazo para la escena anochecida del Quijote: la Eneida, traducida al castellano por Hernández de Velasco, un autor muy leído por Cervantes. Aquí, en esta escena de la Eneida, traducida al castellano, sí, la escena es de noche. La procesión fúnebre ocurre de noche con hachas encendidas. Alberto Sánchez concluye, pues, que en el texto del Quijote se recogen tanto rasgos de las novelas de caballería, como acabamos de ver en las novelas de caballería. Interrogar por un muerto desconocido es común, y no solamente en las novelas de caballería, sino que Cervantes está citando, también lo vimos, el traslado histórico del cuerpo muerto de San Juan de la Cruz. Los 2 diálogos intertextuales coexisten, armonizados por el genio de Cervantes. Ahora bien, los estudiosos, con excepción de Iffland, que lo hace con brevedad, no se han detenido en otra coincidencia de la escena nocturna de Cervantes: el género de la caballería espiritual. Aquí es que estamos llegando ya al meollo de lo que yo quiero trabajar con ustedes. Sobre todo con esta caballería espiritual es que dialoga Cervantes. Cuando las novelas de caballería copan el mercado editorial español a principios del 16, son famosísimas, ya aparecen las primeras novelas contrarias a este género tan rico en fábula, que constituyen el género de la caballería espiritual. Esta caballería espiritual se contrapone a las novelas de caballería al uso. Ejemplo de estos primeros libros píos contestatarios es el libro de la caballería cristiana, del franciscano Jaime de Alcalá, 1551. Su héroe es ahora un caballero cristiano de virtudes modélicas. Claro que el ideal del caballero ejemplar, ajeno a los excesos sexuales de Tirante el Blanco, no sé si usted se ha oído del Tirante, es demencial en términos de este problema, o a la moralidad tan laxa del Amadís, ya era previa en la península. Pero ahí está el Blanquerna de Raimundo Lulio y su libro de la Orden de Caballería, donde asegura Lulio que el oficio del caballero es defender la fe católica. Tenemos también al Caballero Cifar, considerado como el primer libro de caballería español, redactado en el siglo XIV por un autor que todavía nos resulta incógnito. Claro, también hay que decir que los místicos españoles usaron el término de la caballería espiritual, del combate ascético. Ahí está Fray Luis de Granada, Fray Alonso de Madrid, Osuna, Ignacio de Loyola más tarde. También debo recordar, porque he citado al Caballero Cifar y he citado el Blanquerna de Lulio, que la idea del combate ascético espiritual es una idea islámica, y la cantidad de textos y de textos
de caballería ascética en el sufismo son muchísimos. De esto Pablo Benito, mi colega, sabrá mucho, pero no puedo detener en esto porque daría otra conferencia. Muy bien. Según la oposición a los libros de caballería se hace más virulenta en el siglo XVI por parte de estos moralistas que las consideraban excesivas y de dudosa moral, se sigue potenciando el género de la caballería espiritual. Ustedes la conocerán quizás menos porque no está tan estudiada aún, aunque Jorge Checa comienza en serio ya en forma el estudio del género en el 1988, con un estudio sobre el Caballero del Sol de Pedro Hernández de Villalumbrales. De aquí a muchos años conoceremos más de este género porque empiezan a editarse las novelas y empiezan a trabajar grandes estudiosos como Pierre Civil y Pedro Cátedra, con lo cual ya vamos contando poquito a poco con un corpus representativo del género de la caballería a lo divino, que de seguro ediciones futuras van a enriquecer. Ahora, esta literatura espiritual, caballería espiritual tan vasta, no escapó la atención de Miguel de Cervantes. ¿Por qué lo sabemos? En el capítulo 8 de la segunda parte del Quijote, el hidalgo medita con Sancho sobre su propio papel como caballero andante y declara que los caballeros deben buscar la gloria eterna más que la fama mundana. Y lo cito: los católicos y andantes caballeros más sabemos de atender a la gloria de los siglos venideros, que es eterna, que a la vanidad de la fama que en este siglo se alcanza. De repente Don Quijote, que nunca se ha mostrado piadoso a lo largo de sus aventuras, cierra filas con una devoción espiritual caballeresca más consona con la del caballero Cifar o la del caballero del Sol o la del caballero muerto San Juan de la Cruz. Cuando el hidalgo toca puntos de religión con Sancho suele entrar en terreno espinoso, y así sucede cuando le platica sobre la veneración a las reliquias de los santos. Cuando él habla de religión hay que echarse a temblar. Sancho, como buen cristiano viejo, defiende la posición eclesiástica tradicional y dice: estas prerrogativas tienen las reliquias de los santos, que con licencia de nuestra Santa Madre Iglesia tienen mortajas, muletas, cabelleras, ojos, piernas, con que aumentan la devoción y engrandecen su fama cristiana. Recuerden que la escena del traslado es de una reliquia, San Juan hecho reliquia. Y concluye Sancho: así es que, señor mío, más vale ser humilde frailecito que valiente y andante caballero. Sancho invita a Don Quijote a canjear su oficio caballeresco por el religioso, aconsejándole, y lo vuelvo a citar: nos demos en ser santos y alcanzaremos la buena fama que pretendemos. El labriego se constituye en portavoz de la iglesia contrarreformista en esta escena. Es amigo de reliquias, curiosamente, reliquias pertenecientes a frailecitos descalzos como San Juan, cuya veneración garantizaba bendiciones de todo tipo. El escudero lanza al caballero andante, usualmente de talante erasmista en su conducta, un reto inesperado. Lo convoca a ser santo, a elevar su caballería andante a las más altas cimas del espíritu. En otras palabras, Cervantes sabía de esto mucho. El desafío es de tal magnitud que Don Quijote, por valiente que sea, es incapaz de acometerlo y se declara vencido, admitiendo a Sancho su íntima verdad. Y le dice: no todos podemos ser frailes, y muchos son los caminos por donde lleva Dios al cielo. Religión es la caballería, caballeros santos hay en la gloria. Pero Sancho no se da por vencido y le riposta que hay más frailes que caballeros andantes en el cielo. Advirtamos que insiste en el término religioso de fraile en lugar de sacerdote. Y Don Quijote concluye: muchos son los caballeros andantes, pero pocos los que merecen el nombre de caballeros en todo el sentido de la palabra. Vale recordar que siempre se alude al cuerpo muerto del capítulo 9 como caballero. No solo así lo llama Don Quijote, sino también el bachiller Alonso López, que dirigía su escolta fúnebre. Ya yo dije que es curioso que sean clérigos quienes trasladan el cuerpo de un caballero. El texto nunca aclara la situación, porque son sacerdotes y aquel es un caballero. Pero es que quienes aluden al difunto como caballero llevaban razón.
Es que así precisamente se tituló el propio San Juan de la Cruz a sí mismo en las glosas a la noche oscura. Él dice haber combatido, y lo cito, en aquella guerra de la oscura noche. El reformador, como Don Quijote, combate pues en medio de la noche. San Juan esgrime en sus obras el vocabulario de la caballería espiritual. Es oportuno recordar que la discusión que sostienen el hidalgo y su escudero, que yo acabo de citar, sobre los frailes y los caballeros andantes, se da en el contexto de una búsqueda, curiosamente nocturna, de lo sagrado e imposible. Es que Don Quijote, después de esta aventura, va nada menos que va a intentar encontrar a Dulcinea del Toboso, es decir, a dar con el sueño trascendente en medio del oscuro mundo corpóreo. Esta aventura, como la del traslado del cuerpo muerto del incógnito caballero, ocurre también en una noche oscura. Y exactamente como el traslado histórico de los restos a Segovia, la aventura del Toboso tiene lugar en la medianoche. Medianoche era por filo, anuncia el narrador, sirviéndose del romance del conde Claros. No sé si por azar, los dos caminos nocturnos quijotescos desembocan en un choque con la iglesia. Con la iglesia hemos dado, Sancho, exclama Don Quijote. Y aunque sabemos que ha dado con el edificio del templo del Toboso, sabemos que se ha estrellado contra el andamiaje dogmático de la institución eclesiástica de su época, que en el capítulo 9 representaban los sacerdotes enlutados, duchos en casuística y portadores de generosas alforjas. San Juan, sin embargo, era otro tipo de eclesiástico con el que Cervantes pudo haber simpatizado. Combatió cual esforzado caballero en sanear las estructuras monacales de su época y acercarlas a la vida ascética y a la contemplación. Algo de ello sabría Cervantes cuando venga o quiere vengar al frailecito muerto de sus guardianes, que eran glotones y ortodoxos en demasía. ¿Acaso Cervantes se venga también, muy en la línea de Erasmo, de aquellos que se llenarían de gloria por la posesión de la reliquia del cuerpo del santo, que finalmente fue, como se sabe, despedazado para que tanto Úbeda como Segovia se pudieran jactar de tener su parte? Ya dije que San Juan se había declarado como simbólico caballero andante en sus escritos. Su combate es muy riguroso y en la subida del Monte Carmelo lo asemeja con la batalla campal de un caballero contra un metafórico dragón de 7 cabezas. Y lo cito: si peleare con cada cabeza y venciere, dejará vencida a la bestia y a sus 7 cabezas, con las que hacía guerra furiosa. Lo curioso del caso es que Don Quijote se apropia del símil del combate ascético de San Juan cuando asegura a Sancho que el caballero andante debe matar los 7 pecados capitales, precisamente 7, simbolizados por malvados gigantes. Conoció muy bien la ascética caballeresca y lo cito: hemos de matar en los gigantes a la soberbia, a la envidia, a la ira, a la gula y al sueño, a la lujuria y lascivia, a la pereza, buscando las ocasiones que nos pueden hacer y hagan sobre cristianos famosos caballeros. Don Quijote modela pues su caballería combatiente a lo divino, enarbolando su espada contra los 7 pecados capitales en esta escena. No olvidemos a todo esto que como San Juan guerrea en la oscuridad de la medianoche, la escena siempre a oscuras. No se trata de una contienda fácil, ni para Don Quijote ni para San Juan. El reformador, caballero andante nocturno, advierte que profunda es esta guerra, porque la paz que se espera de ella ha de ser muy profunda. Pero ya el alma del místico está en quietud, y de ahí que se desplace confiada a oscuras y segura por la noche dichosa, amable más que la alborada. Si ustedes recuerdan el cántico espiritual, al final, que habla de Aminadab, tampoco parecía, y el cerco sosegaba, y la caballería a vista de las aguas descendía. Hay paz, todo se sosiega, toda la artillería bélica queda en quietud. Esta serenidad jubilosa de la guerra terminada en medio de las tinieblas jamás le será dada a Don Quijote, que atraviesa su noche metafórica con los pelos de la cabeza erizados de terror y, como veremos enseguida,
asumiendo una triste figura. La simbólica noche sanjuanista es purificadora, pero tiene una dimensión simbólica aún más profunda. Para experimentar a Dios es necesario apagar, anochecer los sentidos y la razón. A Dios se le experimenta cuando quedamos a ciegas de las coordenadas de este mundo corpóreo. El éxtasis transformante no se obtiene por la razón discursiva que ha quedado obnubilada, es decir, anochecida. Por más, la amada de San Juan o su alma simbólica en la noche oscura va encubierta por la secreta escala disfrazada para celebrar su secreta noche de bodas con Dios. La máscara tras la que se oculta la protagonista apunta a los abismos insondables de su identidad verdadera con más fuerza, a la culminación de su identidad auténtica trascendida en Dios. El alma, me refiero a San Juan, descubre que es infinita como la noche sin límites que la encubre y la ciega a lo corpóreo. Todo espíritu profundo, como dice Nietzsche, ama el disfraz y tiene necesidad de máscara. Yo me he detenido en esto de las disfraces de San Juan en la máscara. ¿Por qué? Porque delata la nueva identidad profunda de la amada Juan Cruciana, la que va a adquirir en su peregrinaje caballeresco, porque Don Quijote va a adquirir una nueva identidad en esta escena en que se enfrenta con San Juan. Es Sancho quien le devela al amo su novedosa identidad caballeresca en medio de esta noche oscura del encuentro con San Juan. El hidalgo surge como el caballero de la triste figura, porque cuando el escudero lo mira entre las sombras, a la luz de un hacha encendida después de la batalla con los sacerdotes, advierte que, y lo cito, tiene vuestra merced la más mala figura de poco acá que jamás he visto, y debe haber causado o ya el cansancio de este combate o ya la falta de muelas y dientes. Es curiosísimo que Don Quijote, en una de las pocas batallas en las que ha triunfado fácilmente, sin quedar apaleado, exhiba tan mal semblante si él ganó la batalla enseguida. No se jacta de su triunfo ni lo celebra. El cansancio de este combate parece haber minado su alma, y este abatimiento entristecido se refleja en su semblante, que él quedó triste. Es muy raro esto. No ha sido un combate cualquiera. El hidalgo ha hollado el delicado terreno de la caballería espiritual. Se está midiendo con el misterio de la trascendencia en esta escena. Como se sabe, los antiguos caballeros tomaban sus apelativos de sus victorias bélicas, el de la ardiente espada, el del unicornio, el de la muerte. Tanto se identifica el hidalgo con su nuevo estado de tristeza que promete hacer pintar en su escudo una muy triste figura que le sirva de emblema. Antes que Don Quijote, también Diocleciano, en su historia del muy esforzado y animoso caballero Don Clarián de Landanis, se hizo llamar el caballero de la triste figura. Pero la pintura de su escudo lo que mostraba era una doncella de extraña belleza que en su gesto mostraba ser muy triste. Y en señal de esto tenía una mano en el corazón y la otra se secaba las lágrimas. Curioso que Don Quijote asuma una identidad caballeresca de dama. Pero hay que pensar que lo mismo hizo San Juan de la Cruz, porque la retórica propia de la literatura espiritual siempre se refiere al alma en género femenino. De ahí que su alter ego literario en La noche y el cántico siempre sean una doncella. Pero las simbólicas doncellas que sirven de máscara distintiva a Don Quijote y a San Juan presentan características muy distintas. Una es triste en su figura, mientras que la otra, la de San Juan, no puede ser más feliz. Está en amores inflamada y dichosa, como la noche que la envuelve, termina su deambular nocturno en el amado transformada. Comparte pues la figura finalmente misma de Dios, el rostro de Dios que la infunde su belleza abismal al alma. La triste figura de Don Quijote no tiene cabida en este espacio místico jubiloso, bien se lo sabría el hidalgo. Una vez concluida esta aventura nocturna, a Don Quijote se le ocurre una idea peregrina, la más importante para mí de la escena: encararse con el cuerpo muerto del caballero yacente, es decir, con el caballero espiritual San Juan de la Cruz, el cual, hecho reliquia,
conservaría algo de la aureola sagrada propia de un santo. Cervantes dialoga de nuevo con el Palmerín de Inglaterra, pues en el capítulo 76 de la primera parte, el caballero Floriano hizo otro tanto, levantó el paño negro que cubría los restos que los escuderos llevaban en andas y descubrió el cuerpo horriblemente mutilado por los graves golpes recibidos en batalla. Queda este caballero movido a piedad y pregunta: ¿quién es el muerto caballero? Ya dije que era Fortibrán el esforzado, pero esforzado también fue el simbólico caballero combatiente San Juan de la Cruz. Entonces parecería que Don Quijote, en imitación de novelas como esta, quiere reconocer la identidad del muerto caballero y se dispone, es una escena muy emocionante, es un momento muy emocionante, se dispone a mirar el cuerpo de San Juan, como si quisiera medirse con su dueño y reconocerse en su simbólico espejo caballeresco. El momento les propicio a Don Quijote, porque la litera con los restos del fraile, del caballero, ha quedado abandonada porque los clérigos se han ido en fuga. El caballero de la triste figura tiene pues el campo abierto para el encuentro sin par. El narrador sugiere la sed de misterio del protagonista y dice: quisiera Don Quijote mirar si el cuerpo en la litera era huesos o no. ¿Qué es esto? Don Quijote de la Mancha curioseando reliquias. Querría cotejar el anacrónico hidalgo andante la santidad del caballero, observando su reliquia corpórea incorrupta. Resulta incongruente que Don Quijote se constituya en un simple catador de huesos abandonados. Al tender su mirada hacia el muerto caballero, lo que el manchego realmente hace es auscultar los misterios inescrutables de la muerte, del trasmundo y de la santidad. Aún más, al enfrentarse con San Juan de la Cruz, se está midiendo con la santidad del caballero místico a lo divino. Don Quijote se está enfrentando pues a los límites de su propia caballería espiritual, que en el caso de él es una simple caballería andante. Pero el reto es excesivo y Don Quijote no lo acepta. Es, creo que, la única aventura que él es incapaz de conllevar. La magnitud de esta particular aventura, que es una secreta batalla espiritual, parecería dejarlo avasallado. Sancho, convertido de momento en el amo de la voluntad de Don Quijote, impide el encuentro ontológico. Recuerda al hidalgo que ya están a salvo, que los enlutados han sido vencidos y que el hambre carga. Sancho apuesta a este mundo, no al otro. Don Quijote, que había vencido con tanta rapidez sobre sus adversarios eclesiásticos, resulta ahora vencido por la sanchificación a la que lo somete su propio escudero. Dice el texto: pareciéndole que Sancho tenía razón, sin volver a replicar, le siguió. Asombroso pero cierto, Don Quijote silenciado parecería aquí medir su propio yo mejor con Sancho, hambriento de espesa vida corpórea, que con el muerto caballero de la litera. Es en este momento que gana de verdad su sobrenombre del caballero de la triste figura. Es un derrotado triste en el orden espiritual. Creo que es la batalla donde más ha sido hondamente derrotado. No supongo mucho. Ha sido el mismo Don Quijote quien, en la segunda parte de la obra, y tras observar unos santos tallados en relieve, acepta humildemente su lugar supeditado ante el misterio de la santidad. Está viendo estas tallas de santos y al llegar a la talla de Don San Jorge, por ejemplo, él les dice: es uno de los mejores caballeros de la milicia divina. Cuando llega a San Martín, que partió su capa con el pobre, dice que le pareció que era uno de los más mejores aventureros cristianos. Cuando llega a Santiago Apóstol, dice: para mí ha sido uno de los más valientes santos y caballeros que tuvo el mundo y ahora tiene el cielo. Mientras que San Pablo, cuando llega a la talla, dice: fue un caballero andante de por vida.
En el imaginario de Don Quijote, los santos son caballeros, ya la fórmula es muy clara en él, como lo sería el anónimo caballero rodeado de curas, cuyos huesos santos no se atrevió a mirar. Parecería que ahora el hidalgo se siente listo para admitir la inferioridad de la caballería andante que profesa frente a la caballería celestial. Y comenta Don Quijote: estos santos y caballeros profesaron lo que yo profeso, que es el ejercicio de las armas, sino que la diferencia que hay entre mí y ellos es que ellos fueron santos y pelearon a lo divino, y yo soy pecador y peleo a lo humano. Don Quijote es pues un caballero del mundo, no del cielo, un pecador, no un santo, un guerrero del día, no un combatiente espiritual en la noche oscura. El episodio del cuerpo muerto, calcado del traslado histórico de los restos de San Juan a Segovia, es pues de una riqueza literaria inesperada. Cervantes rinde tributo no solo a las novelas de caballerías al uso, sino a la caballería andante espiritual que pareció conocer muy de cerca, como conocería también los delicios místicos del fraile de Fontiveros. Con este riquísimo bagaje literario, el novelista confiesa entre líneas los límites de la caballería andante quijotesca. Hay otras caballerías más altas que el hidalgo manchego no habrá de alcanzar jamás. Por eso fue que no osó medirse cara a cara con San Juan de la Cruz, un auténtico caballero de la milicia celestial. De ahí justamente que fuera llamado el caballero de la triste figura. Estamos ante la derrota íntima más profunda del manchego, inesperado admirador de la santidad del caballero místico trasladado a Segovia en una noche oscura.